Pero diga su nombre y su... Ok. Francisco Pellegrino, profesor de la Universidad Católica en Economía de la Comunicación Social. El tema que estamos discutiendo es el ajuste de precios a los bienes, a algunos bienes de la canasta básica. ¿Cuál es el origen de este reajuste desde el punto de vista económico? Eh, lo que se venía manteniendo desde un periodo demasiado largo era un control de precios muy férreo sobre aquellos bienes que el Estado considera que son indispensables para en especial para aquella población más desfavorecida. Eh, el haber mantenido ese control de precios pues nos dio una impresión de que estábamos abatiendo la pobreza. Sin embargo, digamos, cualquier estudiante de primer semestre de economía sabe que para que el precio sea funcional debe ser un precio establecido por un libre mercado, ¿sí? Donde la oferta y la demanda pues se ajusten y que la intervención del Estado sea solamente en aquellos casos en que ese libre mercado se transforme en un monopolio, en un oligopolio, o sea, se desvíe, ¿no? Bien, eso es lo que aconseja la teoría, pero las políticas públicas económicas de la administración Chávez entendía que, digamos, la equidad va antes de la justicia, entonces hay que ser equitativo, sobre todo tomando en cuenta que durante muchos años no se había podido enfrentar y abatir la pobreza. ¿Qué sucede? Sucede que el mantenerlo durante mucho tiempo, sobre todo porque el Estado no fue eficiente en otras áreas de la economía, como la economía real productiva, y sobre todo en combatir otro flagelo económico que nos acosa, que es la inflación. Entonces, digamos que el remedio aquí fue peor que la medicina, porque el Estado está obligado ahora, so pena de que desaparezca completamente el bien, a una revisión de esos precios, aún en el caso cuando la importación la hace directamente el Estado. Porque igual el Estado, por más Mercal, Pedeval y otras hierbas aromáticas similares, no tiene la capacidad real de distribuir después ese bien a lo largo de todo el país. La economía es que se produzca lo suficiente para abastecer, pero que se distribuya, ¿no? Pues, si no, estamos en las mismas. Por lo tanto, no va a dar resultado por dos grandes motivos. Primero, porque se aguantó demasiado. Por lo tanto, ahorita el hacer que regresar unos esquemas de precios que sean, digamos, que tomen en cuenta la tasa de pobreza que hay en el país, requeriría de unas transformaciones profundas de todo el sistema económico, que además implicaría unos costos políticos muy elevados para quien esté en el Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, no lo van a hacer y eso es lo que habría que hacer. Y lo segundo, porque en realidad lo que están interviniendo no es en las causas, sino en los efectos. Y ese tipo de intervención coyuntural, temporal, etcétera, pues es efímera. Digamos, se hace sin tomar en cuenta que existe un 2015, un 2020, un 2035, o sea, no se acaba a fin de año Venezuela. Si se acabara a fin de año está muy bien, pero como eso no es así. ¿Qué tipo de regulaciones? O sea, primera pregunta puntual, o sea, ¿las regulaciones son buenas o son malas dentro de una economía
¿Son necesarias las regulaciones o no? Las regulaciones a nivel estrictamente técnico-teórico sí y llegan a ser necesarias, tienen que ser coyunturales, ¿sí? Tienen que ser delimitadas en el tiempo. No pueden ser, digamos, bueno, ahorita lo coloco y de aquí en adelante va a ser así, porque se pervierte el mismo espíritu de esa regulación, ¿sí? O sea, la regulación tiene que ser transitoria para que sea efectiva. Puede que en algún momento necesites regular el control de cambio, muy bien, pero debe ser en lo más breve posible, periodo en el cual tú resuelves la verdadera causa. Es bueno un control de las tasas de intereses bancarias, igual. Puede que en un determinado momento eso sea necesario, pero para que te dé a ti la oportunidad de resolver la verdadera causa. ¿Es bueno un control en los precios? Sí, siempre y cuando tú estés paralelamente trabajando para resolver la verdadera causa. Y es evidente que nosotros como sociedad no lo hemos logrado, porque durante el periodo prolongado de control de precios, no es que hemos enfrentado la causa, sino que la causa se ha agravado de manera absolutamente inaceptable. Porque digamos, el consultar el teléfono me hizo perder la idea. Que no se han logrado las regulaciones, no han llegado a nada. Ya, porque claro, se ha conseguido exactamente lo contrario, que es el desabastecimiento. Ok, ¿y qué medidas podrían tomarse partiendo desde el gobierno? O sea, también otra pregunta que tengo, o sea, el gobierno, todos entendemos que no parte desde una teoría liberal. Es correcto. ¿Hay alguna teoría, algún tipo de teoría económica que sustente lo que está haciendo el Estado en estos momentos? Claro, es la teoría socialista de planificación centralizada. Pero realmente se está haciendo, o sea, se está llevando a cabo o es simplemente claro, una pantalla? Puede que ese sea el problema. El problema es que no hemos dejado de ser una estructura de mercado liberal capitalista para convertirnos en una estructura socialista de planificación centralizada. Entonces, en ese interín, pues están nuevamente ¿por qué se llaman revoluciones? Porque esos cambios se tienen que dar con una cierta velocidad. Si nos tardamos tanto tiempo, ¿sí? Entonces es como si tuviésemos en los barquitos estos del Parque del Este, o como se llame ahorita, estuviésemos con una pierna en uno de los barquitos y con otra pierna en el otro de los barquitos, ¿sí? Porque estamos pasando de uno a otro. Si lo hacemos con rapidez, bien, pero si no, si empezamos a dudar, la distancia entre los dos barquitos puede empezar a separarse y yo puedo caer, ¿sí? En el charco que ellos llaman ahí la Claro, pero principalmente ahorita Bueno. todas las transacciones económicas que se hacen en el país las controla el Estado. O sea, me atrevería a decir que casi el 80% de las transacciones. Claro, pero es muy bien, las importaciones, etcétera, la asignación de las divisas para las importaciones. Lo que le falta es la verdadera planificación, ¿sí? Y para poder hacerlo le falta un paso adicional, debe tener no el control de estos resortes de la economía, sino debe tener el control directo de las unidades productivas, ¿sí? Entonces tiene todo en su tablero, entonces decide qué se va a producir este año y qué se va a importar, ¿sí? Pero así, digamos, con una mesa de diálogo para ver qué producimos, pero entonces después en la práctica no va a producir nada, va a tener una capacidad ociosa instalada muy elevada el sector privado porque tiene demasiadas ataduras, pero por el otro lado, entonces digamos, se entrampó en lo político, se entrampó en lo económico y de esta manera en lo que se denomina el proceso y nos entrampó a todos, pues. Y teniendo en cuenta Que hay que cerrar porque hay que darle espacio. rápido. Teniendo en cuenta que el Profe, yo tengo que preguntar rapidito. Para cerrar,
este reajuste de los precios en conjunto con la subida del salario mínimo ayuda, o sea, realmente ayuda al bolsillo venezolano, o la inflación es demasiado alta y no tiene ningún tipo de... Es que hay una nueva variable ahí de poder. Hay una variable de poder que no estaba presente en las otras oportunidades en que ha habido reajuste de precios y aumento de sueldo mínimo. Lo cual ambos ya son decisiones desde un punto de vista de la teoría económica malas per se. Sí, el Estado debería en lo posible evitar hacer aumentos generalizados de los sueldos, porque esos no están acompañados de un aumento de la productividad, y eso siempre trae distorsiones, sea socialista, sea capitalista. Entonces, y además lo hace de la peor manera, porque lo hace solamente con los sueldos mínimos y no eleva el resto de la escala, ¿sí? Pero si lo hace como una respuesta al aumento de la inflación, ¿sí? Es de todos sabidos que un aumento de sueldo generalizado es inflacionario. Entonces, digamos, es algo coyuntural que puede servir para ganar unas elecciones si las elecciones fueran en diciembre. O las elecciones fueran en octubre. Pero es más una medida de tipo político que una verdadera medida de tipo económico. Sentido económico. Pero ¿cuál es el problema ahora, en este momento? El problema es que hay un aumento de sueldo general. La inmensa mayoría de la población, después de tantos aumentos del sueldo mínimo, está ganando el sueldo mínimo, ¿sí? Entonces, ese aumento del 30% se hace en una circunstancia de un elevado desabastecimiento. Entonces, en esta ecuación, el aumento general de sueldo no solamente es inflacionario, sino que va a agravar el desabastecimiento, porque la gente va a salir a comprar. Por eso es que cuando el día en que anunció que iba a venir el aumento de sueldo, el presidente dice, sí, pero bájenle 2 a la compradera, porque van a crear un desabastecimiento artificial. Y es falso, hay un desabastecimiento real que se va a agravar porque le estás dando más dinero para que compre. Entonces, de la noche a la mañana, tú le estás aumentando el 30% de capacidad adquisitiva, ¿sí? Pero no estás poniendo en el mercado 30% más de bienes y servicios, ¿sí? Entonces, es lógico esperar que nuevamente en mayo y después en junio, sí, se incremente la tasa de escasez. Ok, para cerrar, teniendo en cuenta que el único modelo económico más o menos parecido a este que todavía está en funcionamiento es el chino y que ha tenido que ligarse de cierta forma con un capitalismo socialista, ¿qué futuro se le ve al sistema económico venezolano? Yo no creo que se parezca, que el sistema actual económico venezolano se parezca al chino, más bien se parece al cubano. Ok. ¿Sí? Pero, o sea, todos sabemos que, pues, todos entendemos qué está pasando. Porque en China lo que hay es un sistema comunista ortodoxo en lo político, pero ellos se ingeniaron en buscar la tercera vía. Hay una tercera vía que implica tanto mercado cuanto sea posible, tanto Estado cuanto sea necesario, que es Noruega. Los países desarrollados de Europa tienen tanto mercado cuanto sea posible y tanto intervención del Estado cuanto sea necesario para corregir los desequilibrios. China se quedó con el Estado absolutamente, digamos, que controla todo, pero abrió absolutamente a la iniciativa privada de mercado. Entonces tiene los bienes para poder hacer una distribución. Pero claro, esa distribución no se hace atendiendo a votaciones democráticas, sino a lo que piensa el partido. Pero bueno, funciona. ¿Pero qué futuro se ve al sistema económico venezolano? Desde mi punto de vista, si mañana escogiéramos cualquier sistema, pero lo aplicáramos bien, de forma correcta, ¿sí? Aún así no resolveríamos el problema. Ok. Gracias, profe.